Buen día. Hoy es 1 de noviembre de 2024 y nos encontramos, en el primer programa de Un Café con el IDEN, retos y problemas de la nación en el siglo XXI. Esta es una propuesta del equipo de investigadores del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, en donde vamos a tener cada mes un programa con invitados e invitadas especiales para atender distintas temáticas sobre el acontecer nacional, regional y mundial en este presente siglo XXI. El equipo estará conformado en su conducción por los compañeros Antonio Méndez, analista político, investigador del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, por el profesor Víctor Ortiz Salazar, investigador de nuestro Instituto de Estudios Nacionales, además de docente de la Universidad de Panamá, mi persona, Rebeca Yanis Orobio, investigadora del IDEN, y en el equipo también estará el compañero José Gallardo, detrás de cámaras. En este primer programa, hoy, 1 de noviembre de 2024, vamos a arrancar con una temática en relación en torno a 121 años de la independencia de Panamá de Colombia y su significado en la actualidad. Para ello vamos a tener 30 minutos en este primer programa, pero aspiramos a que el formato del mismo sea de 1 hora en cada mes. Vamos en la tarde de hoy, en el día de hoy, a tener unas preguntas para nuestros compañeros que van a estar en el equipo de tertulia todos los meses, Víctor Ortiz y Antonio Méndez. Mira, comenzamos contigo, Víctor. Bienvenido a este primer programa. Saludos. Sí, gracias. Esperemos que sea de continuidad este programa y esto solamente sea un aperitivo para lo que ha de venir en los próximos meses. Y teniendo en cuenta que la realidad nacional panameña tiene muchos temas que discutir, diferentes tareas pendientes, y que bueno, que la función del Instituto de Estudios Nacionales es estudiar esos problemas, analizar esas tareas y bueno, que de alguna manera sirvan para que los que detentan el poder político en este país, por lo menos tomen en cuenta la academia para los problemas que enfrentamos. Bienvenido, Antonio Méndez. Saludos en nuestro primer programa. Muchas gracias, Rebeca. Gracias a ti, Víctor. Este es un proyecto de todos. Nos ha interesado nosotros tener un mecanismo más ágil de intervención, de proposición en cuanto a los problemas nacionales. Este es el Instituto de Estudios Nacionales y nosotros pretendemos contribuir con la información y la formación que adquirimos en el ejercicio diario de nuestro quehacer investigativo. Así que es para nosotros hoy un honor iniciar en el programa piloto, ¿no?, de Café con el IDEN. Y bueno, aquí estamos. En el mes de la patria que inicia hoy, justamente 1 de noviembre de 2024, les saluda Rebeca Yanis Orobio. Iniciamos. Víctor, historiador, compañero, ¿cómo vemos hoy, cómo analizar hoy, verdad, aquellas condiciones de las relaciones de los grupos de poder que a inicios, en ese momento de la independencia, inicio del siglo XX, desde los grupos humanos en el Istmo y por la contraparte, los grupos de poder en Colombia a inicios del siglo XX pudieron caracterizar ese momento de la independencia? O separación, como le llaman algunos. Existe mucho debate si fue separación o independencia, pero creo que más allá de entrar en ese debate, cada quien asume su interpretación de acuerdo a los hechos, hablar de las relaciones de poder en aquel periodo y entender la independencia de Colombia, es que cuál es la situación a nivel regional. Había un poder hegemónico que estaba en proceso de consolidación. Todos sabemos, Estados Unidos, la figura de Teodoro Roosevelt,
y su política de control de lo que en su momento se denominó el Mare Nostrum, porque sigue siendo el Mare Nostrum, que como estamos viendo en ese mapa, todo el área del Caribe, todo eso pertenece a esa política geoestratégica estadounidense. Entonces, lo cierto es que por otro lado tenemos el lado colombiano, ese proyecto que en su momento había iniciado con Rafael Núñez, el tema de la regeneración y las condiciones que somete al Istmo de Panamá, que pasamos a ser de un estado a una simple unidad política, a una provincia. Es decir, todas esas fricciones que han sumado como lo que ya sabemos tradicionalmente, la guerra de los efectos negativos de la guerra de los 1000 días, en el Istmo de Panamá, sobre el Istmo de Panamá, la intervención de los estadounidenses a favor de los conservadores colombianos. Entonces, todo eso fueron elementos que fueron cimentando, de mi perspectiva, lo que fueron esas relaciones políticas que habían entre los grupos de poder del Istmo de Panamá y el status quo o los grupos de poder en Bogotá. Entonces, sumado a eso, que el rechazo al Tratado Herranjay, parte del Senado colombiano, fue una base que sirvieron para que se cuestionara todo y que, bueno, los grupos de poder económico que siempre han añorado el sueño anseatista que nace en el siglo XIX, de que Panamá fuera un emporio comercial y explotar su principal recurso económico, que es la zona de tránsito, fuera una base para que no tomaran la decisión, ¿no? Aunado con los intereses geoestratégicos estadounidenses. Pero ese sueño asiático, ¿qué sucedió? Quedó totalmente, usando una palabra como, digamos, enterrado por el enterrado. No digamos no enterrado, sino que quedó Sumido, ¿sí? sumido Sí. en la historia, porque al establecerse el tratado Jaime Bobadilla y el enclave colonial, la construcción del enclave colonial, la constitución del 4, convierte a Panamá, pasamos de ser, en teoría, de un estado independiente a un estado mediatizado. Entonces, estamos viendo cuáles son los antecedentes, cuáles fueron las consecuencias, ¿no? ¿Cómo quedamos? No fuimos una república, pero nos convertimos en un estado mediatizado porque nacimos, no solamente bajo control, sino que quién detentaba la seguridad pública en este país fue Estados Unidos. Entonces, bueno, estos son unos elementos que podemos, para entender este periodo de que iniciando el siglo XX, ¿no? Y a dar un contexto más o menos de lo que consideran en este periodo. claro, luego retomamos allí, pero Antonio, hay que buscar elementos más allá de la territorialidad del istmo en ese momento, las necesidades y las fricciones que existían entre los ismeños y Colombia, como ahorita nos lo acaba de indicar Víctor, que fueron elementos, factores fundamentales para esa separación e independencia, pero en el contexto geopolítico, Toño, de finales del siglo XIX, con esa potencia emergente que sería para la América Latina, los Estados Unidos y la verdad que para el mundo entero, en ese contexto de la geopolítica de finales del XIX y sobre todo inicios del XX, ¿cómo marcó para el proceso de independencia de Panamá en 1903, ¿verdad? Ese condicionante en el marco de la geopolítica del surgimiento de la nueva potencia del siglo pasado, que eran los Estados Unidos? Bueno, como ya mencionó Víctor, estamos en un momento en que los Estados Unidos están emergiendo como potencia mundial. En términos de producción ha superado ya a Inglaterra en muchos planos. Pero todavía está el término de Inglaterra, la potencia más grande del mundo, tiene el imperio colonial más grande del mundo. Y bueno, pon la imagen por favor del mapa internacional. Sigue después de esa imagen. Ahí vamos a ver qué era el mundo entonces, y ahí nos vamos a dar cuenta que el mundo estaba imperializado, estaba dividido por el efecto del Tratado de París de 1883, se había dividido en la figura que viene, donde está un mapa, aquí está. Ese es el mundo de la época.
Como pueden ver, Inglaterra es la potencia, todavía tiene control de Canadá, tiene control de todo el este de África, tanto del norte como el del sur, el de Australia, el de la India, es decir, el mundo estaba, no habían los 196 países que existen hoy, sino que eran unos cuantos países que se habían metido, incluso frente a imperios poderosísimos como China, ellos habían intervenido. Y Estados Unidos está en su momento de competencia, está emergiendo al momento, es como el momento de ahora que está emergiendo China y Rusia y están disputando los espacios que tiene controlado el G7. Entonces, ¿pero qué era Panamá? Panamá era parte apenas de Colombia, y si vamos vemos en el primer mapa que es Panamá dentro de Colombia, si puede poner el mapa más arriba, y vamos a ver que Panamá apenas ocupa una esquina, ahí está pues, claramente que Panamá es la frontera noroccidental de Colombia, pero entre Panamá y Colombia está toda esta selva enorme del Darién, y era imposible comunicarnos. La parte menos desarrollada de Colombia, los ejes de desarrollo de Colombia están en el centro, ahí en la cordillera, como la cordillera de los Andes, están las dos grandes ciudades y todo lo demás, y el norte atlántico, el Pacífico, no tiene desarrollo. Entonces nosotros éramos un lugar aislado de Colombia, y eso fue un aspecto que pesaba. Entonces, este lugar aislado de Colombia, la geopolítica era la de Colombia, como bien dice Víctor, el que lo comentaba hace poco. Panamá no tiene personalidad nacional en ese momento, la tiene Colombia, y todos los acuerdos que se hicieran a nivel mundial eran con Colombia. Sin embargo, Panamá tenía esta vieja aspiración que mencionó Víctor del Estado asiático, y convertirse en un punto del mundo respaldado por todas las demás naciones existentes, que permitieran el paso libre del este y el oeste, perdón, del norte a sur, por nuestra estrecha, la condición geográfica que nos caracteriza. Entonces Estados Unidos viene con un proyecto. Ese proyecto, hasta ese momento, el permiso lo tenían los franceses. Hay 4 actores en la independencia de Panamá. Esos actores son los accionistas de la nueva compañía del canal interoceánico, que no eran, la gente cree que eran franceses, no, nada más estaba Philippe Varila, unos cuantos más, y eran ya accionistas norteamericanos, no, gente que tenía poder en Estados Unidos. Entonces el gobierno francés ya estaba saliendo, el gobierno francés y el pueblo francés estaba llorando la desgracia, el fracaso de su canal, con juicios y todo eso que ya habían pasado. Así es. El otro gran actor es el gobierno colombiano, que en ese momento se encontraba en una crisis, una grave crisis, porque el presidente electo estaba enfermo del corazón, se había tenido que apartar del poder, ir a un lugar de descanso y tomar poder. El vicepresidente Marroquín, que era un hombre más bien de letras, en sueño, un viejo conservador, y no estaba al tanto ni a la altura de enfrentar el hambre que tenía Teodoro Roosevelt, un país en avance, que había ganado la guerra de 1898, que se había apropiado del control de Cuba, Puerto Rico y la Guam. Entonces vienen los Estados Unidos a abrazarse, y Colombia le dice, como dijo Víctor, no, yo no te voy a firmar el tratado. Claro, nosotros tampoco se lo logramos firmar, porque era un tratado que lesionaba la soberanía colombiana y que suscitó un tremendo debate, la aprobación del tratado en el Senado, por el tema de la soberanía. Entonces Estados Unidos se pone como Panamá. La causa inmediata de la independencia es que Panamá, en la guerra de los 1000 días, última gran guerra civil en Colombia, Panamá fue un lugar especialmente cruento, ¿no? Y Panamá resentía 2 depresiones: la que había dejado la guerra de los 1000 días y el anterior fracaso del canal francés. O sea, Panamá bajó 2 escalones fuertemente: el fracaso del canal francés, y después lo agarra la guerra de los 1000 días, y quedó destrozado económicamente. No tenía sentido Panamá en ese momento. Y entonces, para la localidad Panamá, que es una localidad de Colombia, es vital que se reinicien los trabajos, que se active el área de tránsito. Es vital, ¿no? Para que el lugar resurja. Y frente a la negativa de Colombia, como decía Víctor, eso es algo incomprensible. Entonces ahí están las 4 intenciones: la de los comerciantes locales de Panamá, lo del gobierno colombiano adormecido, el hambre del proceso de crecimiento de los Estados Unidos, que además tenía cierta ventaja que Colombia ingenuamente le había dado, por ejemplo la firma del derecho de intervención del Tratado Mayarino-Biglac, que se lo concedió Colombia en 1846
46-48, 48 fue aprobado. Justo en el momento que Estados Unidos estaba comiendo la mitad de México, Colombia le está dando derecho de paso a los ciudadanos norteamericanos y su mercancía como si fueran ciudadanos colombianos, y ahí está el antecedente grotesco. Y los Estados Unidos estuvieron poniendo orden, interviniendo muchísimas veces durante la segunda mitad del siglo XIX, de tal manera que la presencia de ellos aquí no era desconocida, tenían control del ferrocarril, ¿no? Y visto desde ese punto de vista, Panamá, un país débil, con apenas, imagínate, 8 años después, cuando se da el censo de 1911, Panamá tiene si muestras la figura que viene, verás que Panamá apenas tiene 336.000 habitantes, creo, pero mejor distribuido de lo que están hoy en todo el país. Ahí está, ahí podemos ver el cuadro, todavía no existían las comarcas, por supuesto, ni Panamá Oeste, pero ahí usted ve la población que tenía, y eso que ya estábamos en pleno momento de inmigración. O sea, lo más probable es que no llegáramos ni a 150.000 bien dispersos, o sea, y ven que hay todavía quedan provincias que tienen más población que la misma provincia de Panamá. Entonces era un Panamá que no tenía, fue orillado a la independencia, en el mismo momento que estaba el imperialismo norteamericano dispuesto a tragarse. Los colombianos se quedan con la boca abierta y buscan un resarcimiento después en el tratado Thomson-Urrutia de 1920, donde aparece que supuestamente, que Estados Unidos resarcía con $20 millones a Colombia, y esa es la historia que los colombianos cuentan allá en la escuela, que ellos le vendieron Panamá a los Estados Unidos. Entonces ese era el momento actual. Entonces mira, el entramado es que los funcionarios del ferrocarril de Panamá en manos de los Estados Unidos son los que gestionan y organizan la independencia, y por eso que dice Belisario Porras en 1928 que Panamá nace por y para el canal. Esa es ahora una historia mucho más aceptable. Sin embargo, ¿qué viene inmediatamente de la independencia? Y aquí yo polemizo con los historiadores locales, con varios, casi todo. Panamá se convierte en protectorado, porque Panamá tiene, por gestión de los Estados Unidos, muchos países aceptaron a Panamá, pero no solamente por los Estados Unidos, lo aceptaron el advenimiento de Panamá porque todo el mundo quería que se hiciera el canal para darle continuidad al crecimiento del capitalismo global, etcétera. Entonces el mundo acepta a Panamá, pero en la práctica Panamá queda convertido en protectorado merced el tratado del 18 de noviembre de 1903, se hace 15 días después de la independencia, donde el primer artículo dice: los Estados Unidos garantizan y mantendrán la independencia de Panamá, y así fue. Pero, Toño, hasta ahí llego por ahora. No, pero ahondando, porque estamos en la tertulia, y tú has apuntado a algo importante, además de los actores, que muy bien los has descrito, el significado, la significancia de ese momento histórico en 1903 tiene antecedentes, como tú lo acabas de señalar, y tienen que ver con ese proceso de consolidación del imperialismo de los Estados Unidos, que viene desde mediados del siglo XIX, con ese Mayarino Vinda que plantea claramente la disputa entre dos potencias, una que estaba decayendo, que era la potencia inglesa en nuestro territorio, sobre todo centroamericano, Panamá, y en el caso de esa potencia que estaba emergiendo. Y en ese sentido, para entender, Toño, en el contexto geopolítico, de la significancia de ese momento, que han trascendido todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, para el Panamá, lo que estamos visualizando un día como hoy. Le pregunto a ambos, ¿cómo entender que en ese transcurrir del surgimiento de la República, que ya es lo que estamos precisando, de la República de Panamá, antes Istmo, antes una provincia de Colombia, ese surgimiento de la República, en ese contexto geopolítico del surgimiento de la potencia más importante del siglo XX, que eran los Estados Unidos, ¿cómo marcó? Y paso primero a preguntarle a Víctor, ¿cómo marcó el devenir histórico del siglo XX y de lo que va del 21 de estos 131 años a la República de Panamá ese condicionante? Interesante, porque hablar de cómo nos marcó, se pueden muchas aristas, en una perspectiva económica,
política, no, económica, somos dolarizados. Así es. Nacimos con El primer país dolarizado del mundo. Exactamente, ¿cuál fue? Panamá. Después en el siglo Estados Unidos. en el siglo XX. Exactamente. De una perspectiva política, los inicios de la República, ¿quién intervenía en los procesos electorales Absolutamente. hasta la década del 30? Así es. De manera directa, estamos hablando de Sí, manera sí, directa. no tan directo. Ya después del 30, cuando surgen los cambios en el mundo, a través de la Segunda Guerra Mundial en adelante, sus intervenciones son indirectas, ¿no? Utilizando otros mecanismos como Más disimulado. más disimulado, Más disimulado. como la policía, por ejemplo, que era que era el péndulo en la lucha interburguesa. Bueno, no vamos a entrar a quién sería ese actor en el siglo XXI, vamos a hacerlo para otro programa. Pero creo que un elemento muy importante de esa presencia estadounidense, ese intervencionismo del gobierno estadounidense sobre la República de Panamá, y creo que, y es el que menos se ha profundizado, es el tema de nuestro sentido identitario. Si nosotros vemos cómo nace Panamá, un país intervenido, con una potencia Claro. mundial. ¿Qué otras naciones nacen con esas mismas condiciones? Vemos Puerto Rico, vemos la situación de Cuba, que aunque Cuba no es una nación que actualmente esté bajo la hegemonía estadounidense, pero tiene una base militar. Y ellos pueden decir todo lo que quieran, pero tienen una base militar en su territorio. Así es. Vimos el Esas escándalo. son las contradicciones, ¿no? Bueno, vemos la situación de Puerto Rico, que hasta el punto que los mismos clase política estadounidense se burla de ellos. Eso se Sí, ve porque todo. el tema identitario no lo tienen claro. Lo han perdido. Lo han Muy perdido. Interesante este factor que estás Lo han incorporando. perdido. En estos días tú puedes escuchar, hay una canción que se llama de Semilla de Cultura. Con el Maelo Ruiz, creo que se llama el doctor, cantante de salsa. Y él habla de qué es el sentido de puertorriqueño, su sentido de identidad, de dónde se origina. Entonces, cuando tú ves esos elementos, y vamos con el caso panameño, nacimos con unas condiciones bien particulares, un protectorado, o Con un enclave, un estado claramente. colonial, o un estado mediatizado, que es el término que yo utilizo para definir por qué la condición con la cual nosotros nacimos, económicamente dolarizado, pero ¿qué pasó el 31 de diciembre de 1999? Después que ocurre la invasión estadounidense. En 1989 hubo una invasión. O sea, la probabilidad de que los militares estadounidenses se fueran de este país, podría decir casi que nula. Destruyen el ejército nacional, las fuerzas armadas. ¿Qué condiciones, qué presión nosotros podemos tener para que las bases militares se cerraran? Y todos sabemos que ellos querían mantener bases militares Sí, cómo no. más allá del año 2000, pero eso no es el caso, sino que el 31 de diciembre a las 12 del mediodía sale el último soldado estadounidense de la zona de Canadá, de la zona de tránsito, nuestro principal recurso económico de la época colonial. Entonces, ¿qué hace que esos eventos sucedan? Pese que había sectores dentro del poder económico de este país que querían mantener bases militares, eso es innegable, pero hubo una presión. Y el tema identitario. Y el tema identitario es fuerte. ¿Por qué nosotros no hablamos inglés? Porque el tema de no hablar inglés no es por una condición de no querer, sino que en un momento de nuestra historia, el no hablar de inglés se convirtió en un elemento de resistencia frente a la influencia estadounidense sobre la República. Mientras Acción Comunal en 1924 levanta la consigna de no hablar inglés y contar en balboa, Mireya Moscoso en el 2003, que es a lo que tú haces alusión, hace una ley para que el segundo idioma oficial de Panamá fuera el inglés. No, esa está vigente. No, pero distintos sectores lo rechazaron. Claro, desde una el punto de posición. vista de la resistencia que está hablando. La resistencia fue en este periodo, digamos, antes de cuando se estaba todo este proceso de la lucha generacional, que bueno, digamos que Torrijos, con los tratados Torrijos-Carter, es el que le pone. Pero mira, es bien interesante ese elemento que tú has incorporado porque, por ejemplo, los que estamos un poquito por ahí, por el medio siglo de vida, sí recordamos muy pequeños que escuchábamos en los años 70 aquello de colonia americana no, ¿vale?
Y a diferencia del resto de los países de la América Latina, hombre, salvo el caso de Puerto Rico y Cuba, nosotros sí teníamos claro y todavía seguimos claros, sobre todo en esa época 70-80, que nosotros no solamente teníamos un periodo postcolonial de España, de Europa, sino que estábamos viviendo también un periodo postcolonial de la potencia estadounidense. O sea, bueno, yo quería agregar que toda la historia diplomática del país estuvo hasta la administración del presidente Varela, estuvo vinculada y articulada solo a las relaciones con Estados Unidos. O sea, no es que no tuviéramos consulados y embajadas en otra parte del mundo, pero el diseño diseño del sistema diplomático panameño operaba para el servicio y la relación con los Estados Unidos. Era el primer socio comercial, pero en la medida que se inicia el proceso de transición del orden global, del cual ya podemos estar, ya hoy yo creo que podemos decir que estamos en un mundo multipolar, ahora Panamá se ve obligado, se ve obligado a replantear el término de sus relaciones con los Estados Unidos, porque hay otras potencias que emergen y que son mercados y que nos consumen servicios, ¿no? Y yo creo que vale la pena decir que todo ese impacto económico, político, cultural, que todavía se cierne sobre Panamá, como ustedes bien dijeron, que está en proceso de tener competencia extranjera y que lucha también con las tendencias nacionalistas que todavía existen también, por supuesto, gobernadas por la clase media nacionalista que queda y el movimiento social que es el que lo tiene. Sí se conservan todavía estos elementos culturales y todo por una parte de la sociedad, pero también hay una tendencia a deshacernos de ellos. Yo creo que la podemos ver hasta en las niñas que miran ahora productos, novelas coreanas y japonesas. Entonces, no me quiero ir hasta allá, pero sí quiero decir que, a ver, una vez que un hecho histórico ocurre, como la independencia, eso es lo que queremos precisar. Cada tiempo que pasa va revaluando esa independencia. Es correcto. O sea, no es lo mismo cuando surge Acción Comunal. Ella revalúa esa independencia y se convierte en una dura lucha y contradicción para acabar con el protectorado, y lo logran en el 39. Viene el periodo de institucionalización, viene la lucha de frente de la masa. Si bien no político, pero cultural, como lo dijo él. Claro. Acción Comunal lo enfrentó cultural e ideológicamente. Todo, la clase media, los estudiantes, todos han tenido sus expresiones culturales, porque el enfrentamiento contra la política siempre va más atrasada, ¿no? Claro, pero todos esos elementos compiten, lo llamamos en términos generales la acción nacionalista. Pero cada vez que pasa uno de estos momentos históricos, la independencia revalúa, que es lo que estamos haciendo aquí. Correcto. O sea, hoy estamos revaluando qué significa hoy los 131 años de cumpleaños de la separación de Panamá de Colombia, y tendríamos que decir, que es un tremendo reto decir, no quiero decir cuánto vale ese independencia, qué significa, pero definitivamente que adquiere un nuevo significado hoy la independencia. Hoy adquiere. ¿Cuál es el nuevo significado? Uno, aunque el principal hito es la salida de los norteamericanos aquí el 31 de diciembre de 1999, podemos decir que después se dieron elementos que le dieron continuidad al imperialismo. Primero, la presencia siempre del dólar, que nos tiene como a todo el mundo subordinado. Segundo, el acuerdo Salas Baker y otros acuerdos firmados por el gobierno anofita de Mireya Moscoso, que le da varios derechos muy similares: derecho de intervención, coordinación con la fuerza. Nunca han perdido después del régimen militar de Torrijos, ellos nunca han perdido el contacto y el dominio, ya lo mencionó Víctor, de la fuerza pública. El tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal está vigente. Exactamente. Bueno, ahí están los retos. Todavía queda el tratado de neutralidad. Sí, ese tratado nos estorba a que nosotros elijamos nuestro camino de con quiénes nos vamos a articular el mundo. De autodeterminación. Con la India, con Turquía, con Rusia, con todo el que queramos, porque ya están los mercados. Así es. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Que todavía estamos actuando para deshacer los lazos, no de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, porque Estados Unidos es una potencia comercial y Panamá tiene negocios con Estados Unidos. ¿Me explico? Sino que esos negocios con Estados Unidos no estén determinados por la presión de ellos. Como ahora que hemos tenido aviones en los aeropuertos y todo aquí, helicópteros y todo durante este momento, y como ahora el gobierno, los gobiernos
les queda esa tarea, no está muy seguro, iba a decir algo que no debo decir de una instancia oficial como esta, pero que los gobiernos se ven obligados a definir cuáles son los nuevos términos de las relaciones con los Estados Unidos, de independencia de Colombia, pero no de soberanía. Independencia o separación. Pero no de soberanía. Que tenemos que hacer esa discusión aquí, ¿eh? Ya es hora que desde las distintas instancias académicas y concretamente desde la Universidad de Panamá nos planteemos en serio la redefinición de conceptos. Tenemos que hacerlo. No podemos seguir en esa diatriba de que si es una cosa o es la otra. Claro. ¿Qué pasó en 1903? Lo que tenemos que discutir de una vez. Yo en eso sí. Política, científica, académicamente hay que hacerlo. Fuimos protectorado, no fuimos república independiente y soberana, aunque nos hayan reconocido algunos otros países con nuestra existencia. Es correcto. Fuimos protectorados. Hubo un movimiento nacional dirigido por la clase media profesional que se llamó Acción Comunal, que empezó un proceso de institucionalización, ¿no? Y que logró quitar la cláusula que nos convertía formalmente en protectorado, aunque no debíamos tener tanta vergüenza porque el mundo era un protectorado. Ahora, lo que pasa es que Naciones Unidas nos reconoció, vaya. Bueno, claro, porque ese era el poder de los Estados Unidos. Bueno, las Naciones Unidas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde entonces. Claro, pero al final, Estados Unidos terminaron derrocando al que salió como caudillo de todo ese movimiento cuando se aclararon las aguas o se dejó la cebolla, quedó Arnulfo Arias con su proyecto panameñista, y no soy arnulfista para que quede claro. Pero Estados Unidos lo saca del poder porque en una guerra se vio obligado nuevamente a tomar control absoluto de Panamá, que es precisamente el peligro que tenemos ahora, porque estamos frente a una guerra mundial en este momento, por lo menos en el momento que grabamos este programa, y Estados Unidos regresa rápidamente. Tengo un tratado de neutralidad, tus principales relaciones económicas son conmigo, los negocios más importantes del hombre más rico de este país están afincados todavía. Y el Salas Becker también, en Estados Unidos. Tengo el Salas Becker y vengo de nuevo en este proceso que nosotros hemos estirado. Son factores reales concretos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el sentido que podemos darle ahora a la independencia 131 años después? Que está por mantenerse, por sostenerse. Hay que terminar de sacar todos los clavos, tratado de neutralidad, ¿me explico? Para poder realmente ser nosotros, porque siempre estamos en peligro justamente la retoma. En esa línea de las tareas pendientes, Víctor, y antes de culminar este primer programa de este espacio de café con el IDEN, ¿vale? Los retos que tenemos para, desde la academia y concretamente desde el Instituto de Estudios Nacionales, hombre, hacer estas discusiones, estas reflexiones colectivas. Vamos a tener invitados toda la semana, les reitero, en cada programa, que será una vez al mes o ya veremos la mecánica que utilizaremos, el formato que utilizaremos. Al inicio será una vez al mes, luego quizás probablemente cada 15 días, pero allí lo vemos en el camino, pero ya arrancó con este equipo de compañeros y compañeras que la verdad omití que también va a estar en este equipo de trabajo el compañero Armando Filós, además de José Gallardo, el compañero Víctor Ortiz Salazar, el compañero Antonio Méndez y mi persona Rebeca Yanis Orobio. Lo cierto es que este va a ser un esfuerzo colectivo desde el grupo de investigadores del IDEN, pero paso contigo en estos últimos minutos, mi estimado Víctor. Y la pregunta que te digo, Víctor, que tiene que ver con esto de el rol que ha ocupado Panamá durante todo el siglo XX para la América Latina, y hay que decirlo, para el mundo entero, porque tenemos esta ruta interoceánica, interoceánica, que es fundamental para la economía mundial, pero más allá de ese protectorado con que nacimos, porque el programa de hoy tiene que ver con el nacimiento de la República en 1903, accidentado o no, en este accionar colectivo, cómo ese factor, ese elemento cultural, identitario del panameño y de la panameña ha sido realmente, y no lo digo yo, lo dice la historia, un peso específico en esa reafirmación nacional en cada uno de los momentos históricos como hasta hoy. Bueno, que ha sido un peso fundamental. Cuando nace el tema como tarea por parte de la generación esta que nos antecedió para identificar el problema del canal como un problema.
El primer movimiento que se gesta es la Operación Soberanía, 2 de mayo del 58. Una juventud universitaria que entiende que hay un problema y ese problema lo convierte en una tarea, y esa tarea en que la convierte Una lucha. En una lucha la lucha nacionalista de las de juventudes. las juventudes de esa generación. No podíamos irnos de este programa sin traer ese principalísimo actor. Entonces, esa juventud es la que inicia esa lucha, que concluye el 31 de diciembre de 1999. Así es. Y hoy día, hoy vemos que Ah, hay otra generación que ha asumido Otras tareas. otras tareas, no las que quedaron pendientes, pero sí han asumido las propias. Que pensamos que estas generaciones, que son post-invasión, que nacen en el marco de un cambio de paradigma, porque nosotros somos de un paradigma que nacemos dentro de la dictadura, ¿verdad? Nosotros Y la colonia todavía. y todavía la colonia, que hay que y la decirlo. dictadura. Claro. Pero hay una generación que nace a partir de 1990, que nace en un post-invasión, en un Post-colonia. cambio Por reversión. por reversión y sobre todo en un sistema democrático. Y es esa generación que, utilizando las propias herramientas de la democracia, está viendo cómo cambia el país. Hasta el punto que vemos como el presidente actual, que pertenece a esa vieja política rancia, A la vieja guardia. A la vieja guardia, sí. en su discurso inaugural, que dice que hay un cambio de paradigma. Sí, Y sí, las abiertamente. elecciones del 5 de mayo son un reflejo de los cambios que van a suceder en este país. Exacto. Reforzando lo que dice Víctor, Sí. yo no quiero olvidar lo siguiente. No cabe duda que en 1903 estamos ganando la independencia como una cuestión de vida o muerte. Hicimos la alianza que tuvimos que hacer, era la que se presentaba, como los norteamericanos recibieron el apoyo de los franceses, y cada independencia que hubo en el mundo recibió el apoyo de algún tipo de potencia o de otro interesado. Solo que en el caso de nosotros se quedaron con nosotros como protectorado y ahí hubo el problema. Pero en este momento ya somos país, somos parte del concierto de las naciones. Y para que el que crea que la sociedad panameña no tiene un sentido fuerte de independencia, vea la coyuntura de la mina. Y quiero recordar, cumpliéndose un año de esto, que hace un año el pueblo panameño entero y sobre todo la juventud salió a marchar sin haber sido convocado por el gobierno. Salió con la bandera panameña, Correcto. hizo su propio Con desfile, absoluta autonomía. expulsó, está en el proceso de expulsión de una transnacional poderosísima minera que Claro. tenía todo el imperialismo y toda la élite detrás de sí. Y el pueblo panameño le dijo: yo soy soberano en el territorio panameño. Y no Eso cualquier podemos olvidar. imperialismo. Y no cualquier imperialismo. Porque nosotros pensamos que es solamente imperialismo estadounidense, ¿no? No. El que llegaba, Todos los- el que claro. nos compraba el cobre. Exactamente. ¿Quién era? Hay China. varios imperialistas, hay varios imperialismos, Claro. para que lo tengamos claro. Entonces, yo pienso que, hombre, se puede seguir conversando de este tema y agotaríamos más de una hora. Yo creo que nos pasamos de la media hora que nos habíamos planificado, pero no importa, que salga el tiempo que tenga que salir en este programa piloto, que será, además de piloto, el programa número 1, nadie lo puede cambiar así, el 1 de noviembre de 2024, y que lo habíamos pensado desde hace meses. Desde hace meses estamos en que vamos a lanzar el proyecto y lo decíamos, es necesario que se haga en este año 2024 porque es una fecha importante de la nacionalidad panameña. Es el año 60 de la gesta patriótica del 9, 10 y 11 de enero de 1964, y por eso es que dijimos, no puede ser en el 25, tiene que ser Y 35 años de la invasión estadounidense. Exacto. 35 años Y de la estamos invasión, cerrando el primer cuarto de siglo. Ahora, además este de año, este siglo de este siglo. XXI, así que Han pasado cosas y hay una historia del siglo XXI de este país. estábamos De todo el mundo. obligadísimos desde aquí, el equipo de investigadores del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, a arrancar con este espacio que va a seguir por mucho tiempo. Un café con el IDEN, retos y problemas de la nación en el siglo XXI, bueno, el nacimiento de la República, toda esa construcción del pensamiento nacional, toda esa construcción de la nacionalidad, de la identidad
del ser panameño y panameña, y por supuesto que este tema que tendremos que abarcar en muchos más programas, pero ya arrancamos este equipo, así que hoy estuvimos con ustedes, quienes van a estar todas las tertulias con invitados e invitadas especiales.